Bienvenidos, comunidad de Horror Pride. Qué bueno que nos acompañen una vez más en este rincón donde la luz no se atreve a entrar del todo. Antes de comenzar, quiero agradecerles por la paciencia. Estos últimos días han sido movidos, ya que me he mudado a un apartamento nuevo, un lugar con mucha historia en el centro de la ciudad donde vivo. Para serles sinceros, los vecinos dicen que este edificio tiene y esconde muchas historias. No sé si es el eco o si este lugar nos está dando la bienvenida a su manera, pero les prometo que si llegara a suceder algo que se relacione con lo extraño o lo paranormal, se lo contaré a detalle. Por ahora les pregunto, ¿creen que el miedo puede quedarse impregnado en las paredes de una casa como si fuera humedad? ¿Creen que los objetos que compramos en mercados de antigüedades traen consigo la energía de sus antiguos dueños? Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven y prepárense porque ya están escuchando sus propios miedos hechos voz. Hola Winston, un saludo desde un pequeño pueblo a las afueras de Caracas, en Venezuela. Mi nombre es Alfredo y lo que te voy a contar hoy es algo que nunca le he dicho a nadie. Principalmente porque en mi familia no son muy creyentes en estos temas y la verdad no quiero que piensen que perdí la cabeza o algo por el estilo. Esto ocurrió en 2018. En ese entonces yo trabajaba como bombero en una estación ubicada en San Félix, Estado Bolívar. Era un lugar bastante peculiar. Siempre corría el rumor, la leyenda urbana entre los compañeros de que esa estación se había construido sobre lo que antes fue un cementerio. Se decía que el cementerio lo habían movido 1 kilómetro más adelante, pero nadie sabía a ciencia cierta si realmente habían trasladado todos los cuerpos que llevaban años enterrados allí. Era una pregunta que siempre quedaba en el aire. Imagínate el lugar. Era un edificio inmenso de 2 pisos, lleno de espacios abiertos y un terreno enorme en la parte de atrás. Los pasillos eran largos y oscuros, con grandes salones y dormitorios que se sentían vacíos la mayor parte del tiempo. Era el escenario perfecto para que la imaginación volara. Mis turnos de trabajo eran de 24 horas seguidas, un día completo dentro de la estación. Y fue precisamente durante una de esas guardias nocturnas que todo sucedió. Como era de costumbre, me tocaba hacer mi rondín de vigilancia, un recorrido por todo el edificio, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Desde el momento en que empecé a caminar esa noche, sentí algo diferente. Había una atmósfera pesada, densa. Al pasar por ciertos lugares del edificio, notaba cómo se me erizaba la piel, esa sensación inconfundible de que no estás solo, de que alguien te observa desde la oscuridad. Era solo un escalofrío que me recorría la espalda y me mantenía en alerta. A pesar del nerviosismo, seguí con mi recorrido, revisando cada puerta, cada pasillo. Caminé por todo el cuartel intentando convencerme de que solo era el cansancio o la sugestión por las historias que se contaban. Pero entonces al llegar a uno de los baños del piso de arriba, escuché algo que me heló la sangre. Eran susurros, un murmullo bajo, ininteligible, pero claramente era una voz humana. El corazón me empezó a latir con fuerza. Con mucho miedo, pero cumpliendo con mi deber, me acerqué lentamente hacia la puerta del baño. A medida que me aproximaba, los susurros se detuvieron de golpe. Silencio total. Entré con cautela, esperando encontrar a alguno de mis compañeros jugándome una broma. Pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Y entonces sentí una respiración, justo detrás de mí, cerca de mi espalda, tan clara y cercana que pude sentir el aire cálido en mi nuca.
Mi instinto me hizo voltear rápidamente y lo que vi me dejó completamente paralizado. No podía moverme, no podía gritar, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Frente a mí había un hombre, era de piel oscura, vestido con ropas viejas, raídas, completamente sucias. Pero lo más impactante era su mirada. Tenía una expresión de sorpresa, de asombro, como si él estuviera tan sorprendido de verme a mí como yo a él. Era como si fuera la primera vez que alguien podía verlo. Su aspecto era el de un esclavo de otra época, sucio, descuidado y con marcas evidentes en las muñecas y los tobillos, como si hubiera llevado grilletes. El pánico se apoderó de mí. Lo único que pude hacer fue salir corriendo, disparado hacia las escaleras para bajar y pedir ayuda. Pero el shock fue tan grande que no llegué muy lejos. Me desmayé en el camino. Lo siguiente que recuerdo es despertar rodeado de mis compañeros. Me habían encontrado tirado en el piso. Les conté entre balbuceos y con el terror todavía en el cuerpo lo que acababa de ver. Su reacción, se rieron, se burlaron de mí, diciendo que era mentira, que seguramente me había quedado dormido y había tenido una pesadilla. Que las historias del cementerio finalmente me habían afectado. Pero yo sé lo que vi, no tengo la más mínima duda al respecto. Para mí esa fue la prueba definitiva de que los rumores eran ciertos. Nunca removieron todos los cuerpos del antiguo cementerio. Esas almas siguen ahí, atrapadas en ese lugar. Han pasado años desde esa noche y ya no trabajo allí. Pero incluso hoy, cuando por alguna razón paso cerca de esa estación de bomberos, no puedo evitar levantar la vista hacia el segundo piso. Y a veces siento que alguien me observa desde las ventanas rotas. Esa misma sensación de ser vigilado. Y por las noches, justo antes de quedarme dormido, esa imagen del hombre con la mirada sorprendida vuelve a mi cabeza, recordándome que lo que vi esa noche fue completamente real. Gracias por escuchar mi historia, Winston. Necesitaba contársela a alguien que pudiera entenderme. Un saludo a todos los que te siguen. Gracias por confiarme tus historias, para liberar estos relatos que queman por dentro. Es curioso cómo los lugares de trabajo, cuando se quedan vacíos, revelan su verdadera naturaleza. Pero hay algo más aterrador que una bodega vacía, y es una carretera que parece no tener fin. Esta siguiente historia nos llega desde México, de alguien que prefiere mantenerse en el anonimato y que nos narra un encuentro en la famosa carretera de la Rumorosa. Buenas noches a toda la comunidad de Horror Pride y a los valientes que nos escuchan en la oscuridad. Lo que voy a relatarles esta noche me ocurrió a mí manejando un tráiler hace apenas un par de años. Aquellos que como yo se ganan la vida en la carretera saben que el asfalto no solo tiene sus propias reglas, sino también sus propios fantasmas, sus propias leyendas, que nacen en la soledad de la madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana, una hora que los más veteranos llaman la hora muerta, y yo llevaba una carga de electrónicos con destino a Tijuana. La noche estaba cerrada, pero lo peor era la neblina. Era una neblina densa, lechosa, como si el cielo se hubiera caído sobre la carretera. Apenas podía distinguir un par de metros delante de mi defensa. Una visibilidad que te obliga a agudizar todos los sentidos, a confiar más en la intuición que en los ojos. Fue entonces cuando de pronto, por el espejo retrovisor derecho vi unas luces. Eran 2 faros redondos, potentes, que cortaban la niebla detrás de mí. Mi primer pensamiento fue lógico. Otro compañero, otro trailero, apurado queriendo rebasar. Es una cortesía común en nuestro gremio, así que sin dudarlo puse la direccional para indicarle que podía pasar.
haciéndome un poco a la derecha para darle más espacio. Pero algo estaba mal. Las luces no se movían, no se acercaban para rebasar, ni se alejaban. Simplemente se mantenían a una distancia fija, como si estuvieran pegadas a mi remolque. Y lo más extraño era que vibraban. No era el parpadeo normal de un vehículo viejo. Era una vibración rápida, antinatural, como el aleteo de un insecto gigante atrapado en la niebla. De un momento a otro, sin previo aviso, las luces se apagaron. Desaparecieron. Pensé que tal vez el otro vehículo se había orillado, quizás por una falla mecánica, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Al contrario, se intensificó. Fue entonces cuando un olor nauseabundo comenzó a invadir la cabina. No era el típico olor a diésel o a llanta caliente, era un olor a quemado, pero un quemado particular, denso y penetrante. Olía a aceite rancio, a motor recalentado y a algo más, algo orgánico. Olía a carne chamuscada. El vello de mis brazos se erizó. El instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Con el corazón martillándome en el pecho, giré la cabeza para mirar hacia el asiento del copiloto. Y ahí estaba, sentado junto a mí. No era una persona completa, no en el sentido que conocemos. Era una sombra, una silueta oscura, con la forma de un hombre, pero su cabeza, su rostro era una mancha de luz, una luz blanca, cegadora, que me obligó a entrecerrar los ojos. No tenía rasgos, ni ojos, ni boca, solo esa luminosidad hirviente, como un sol en miniatura que quemaba la oscuridad de la cabina. El pánico se apoderó de mí. Mi primera reacción fue pisar el freno con todas mis fuerzas, detener el camión, salir corriendo. Pero el pedal no se movía. Estaba rígido, como si una barra de acero lo tuviera bloqueado desde abajo. Lo pisé una y otra vez con desesperación, pero era inútil. El tráiler seguía avanzando, devorando la carretera a ciegas. Mientras luchaba con el pedal, la radio, que hasta ese momento solo emitía estática, empezó a cambiar. La interferencia se transformó en sonido, en voces. Al principio eran susurros, pero poco a poco se convirtieron en gritos de dolor, en llantos desgarradores de niños y en el sonido espantoso de metal retorciéndose, como en un accidente fatal. La sombra a mi lado se movió. Vi cómo estiraba una mano larga y delgada de un color gris ceniciento hacia mi cuello. Recé todo lo que sabía, las oraciones que mi abuela me enseñó de niño. Pedí perdón por todos los errores que había cometido, por cada mala decisión, por cada pecado. Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de puro y absoluto terror. Mientras esa cosa se acercaba más y más, sentía el frío que emanaba de su figura. Justo cuando sus dedos, que se sentían como hielo seco, como una quemadura gélida, rozaron la piel de mi cuello, una luz potente inundó la cabina y un claxon ensordecedor rompió el aire. Un camión que venía en sentido contrario me había visto invadir su carril y me alertaba. En ese parpadeo, en ese instante de luz y sonido del mundo real, la visión desapareció. La sombra se desvaneció, el olor se fue y el pedal del freno se liberó bajo mi pie. Logré controlar el tráiler y me detuve en la siguiente gasolinera, a varios kilómetros de distancia. Estaba temblando de una manera incontrolable, empapado en sudor frío. Me bajé del camión necesitando aire, necesitando confirmar que todo había sido una alucinación por el cansancio. Pero al caminar alrededor del vehículo vi algo que me heló la sangre hasta los huesos y confirmó mi pesadilla. En la puerta del copiloto, por fuera, sobre la pintura roja, había marcas de manos quemadas. Las huellas de 5 dedos estaban impresas
en el metal, como si alguien hubiera intentado agarrarse, subir el camión mientras yo corría a más de 80 kilómetros por hora en medio de la nada. Desde esa noche nunca, pero nunca vuelvo a manejar por esa zona en la oscuridad. No importa cuánto me paguen por el flete, no importa la urgencia. Hay fantasmas en la carretera y yo me encontré con uno. Gracias por escucharme y por favor, tengan cuidado allá afuera. Nos vemos en la próxima historia. Es increíble cómo la realidad se dobla en ciertos puntos geográficos, comunidad. Quédense conmigo porque lo que viene a continuación es quizás uno de los testimonios más desgarradores que hemos recibido este año. Vamos a viajar hasta una zona rural de Chile, donde una familia descubrió que su nuevo hogar ya tenía habitantes que no estaban dispuestos a compartir el espacio. Recuerden que si tienen una historia que no los deja dormir, pueden enviarla a nuestro correo. Aquí somos una familia que escucha sin juzgar, unidos por el misterio en estas noches de frío. Hola Winston, te escribo con mucho respeto. Mi nombre es Martina y lo que voy a contarte nos ocurrió a mí, a mi madre y a mis 3 hermanos hace ya varios años. Todo comenzó cuando decidimos dejar atrás el bullicio de la ciudad y nos mudamos a una casa de campo en las afueras de Talca. Era una decisión que en su momento parecía un sueño hecho realidad. La casa era una joya arquitectónica, una construcción de estilo colonial con paredes robustas, amplios corredores y un jardín que prometía tardes interminables de juegos y tranquilidad. Era exactamente lo que mi madre siempre había deseado. Sin embargo, había un detalle que nos inquietaba un poco: el precio. Era sospechosamente bajo para una propiedad de ese tamaño y belleza. Cualquiera con un poco de sentido común habría dudado, pero mi madre, cegada por la emoción y el deseo de darnos un hogar mejor, prefirió ignorar esa pequeña señal de alerta. Los vecinos, gente del campo, curtida y quizá un poco supersticiosa, intentaron advertirnos. Hablaban en susurros sobre la casa, sobre su historia, sobre cosas que era mejor no remover. Pero sus palabras se perdían en el viento. Nosotros éramos gente de ciudad, escépticos y prácticos. Historia de fantasmas. Para nosotros no era más que cuentos para asustar a los niños. Qué equivocados estábamos. La primera semana fue idílica. Desempacamos nuestras vidas entre risas, explorando cada rincón de nuestro nuevo hogar. El aire fresco del campo nos llenaba los pulmones y la paz del lugar era casi palpable. Parecía que finalmente habíamos encontrado nuestro paraíso personal. Pero esa calma, esa sensación de seguridad estaba a punto de romperse de la manera más aterradora posible. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal vino de mi hermano menor, que en ese entonces tenía solo 5 años. Empezó a hablar solo. Al principio no le dimos importancia. Es normal que los niños de su edad tengan amigos imaginarios, ¿verdad? Crean compañeros de juego para probar su mundo, pero el amigo de mi hermano no era un niño como él. Lo llamaba el señor de los pies al revés. El nombre nos causó algo de gracia, una extraña creación de su mente infantil, pero la sonrisa se nos borraría muy pronto de la cara. Una tarde, mientras mi madre preparaba la cena, notó que mi hermano no estaba jugando en el jardín como de costumbre. Lo llamó varias veces, pero no hubo respuesta. La preocupación empezó a crecer en su pecho. Lo buscamos por toda la casa, habitación por habitación, hasta que se nos ocurrió el único lugar que nos faltaba: el sótano. La puerta del sótano siempre estaba cerrada con llave. Era un lugar húmedo, oscuro y lleno de trastos viejos que los dueños anteriores habían dejado. Bajamos las escaleras de madera crujiente, llamándolo con la voz temblorosa, y allí estaba, sentado en el suelo de tierra en completo silencio. Pero no estaba solo
A su alrededor, formando un círculo perfecto, estaban todos los cubiertos de plata de mi abuela. Tenedores, cucharas, cuchillos. Todos estaban doblados, retorcidos de formas imposibles, como si estuvieran hechos de papel de aluminio, en lugar de metal macizo. Mi madre se arrodilló a su lado, intentando mantener la calma. Con la voz más suave que pudo le preguntó: «Mi amor, ¿quién hizo esto?». Mi hermano no la miró, levantó su pequeño brazo y señalando hacia el rincón más oscuro y profundo del sótano, un lugar donde la escasa luz de la bombilla no llegaba, y con una voz helada, una voz que no parecía la suya, dijo: Él está enojado porque ustedes usan su cocina». Un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie en ese rincón, absolutamente nadie. Esa misma noche el infierno se desató. Justo cuando la casa quedó en silencio y todos intentábamos dormir, comenzaron los ruidos. No eran los típicos crujidos de una casa vieja asentándose. Eran rasguños profundos, desesperados, que venían desde el interior de las paredes. Sonaban como si un animal enorme con garras de acero estuviera arañando el concreto desde adentro, intentando salir. El sonido era enloquecedor, iba y venía, a veces sobre nuestras cabezas, a veces junto a nuestras camas. Junto con los ruidos llegó un olor, un hedor nauseabundo a carne podrida que impregnaba las habitaciones, se metía en la ropa, en las sábanas, en nuestro cabello. Limpiábamos, ventilábamos, buscábamos la fuente sin descanso, pero era inútil. El olor no provenía de ninguna parte y al mismo tiempo estaba en todas partes. Era como si la propia casa estuviera descomponiéndose desde su cimiento. Las noches se convirtieron en una tortura. Dormíamos todos juntos en la habitación de mi madre, aterrados, escuchando la sinfonía macabra de rasguños y susurros ininteligibles que parecían filtrarse por las grietas. Pero la peor noche, la que selló nuestro destino en esa casa, aún estaba por llegar. Fue una madrugada, quizá a las 3 de la mañana. Mi hermana mayor, que dormía en una cama junto a la mía, se despertó de golpe. Sintió una sensación extraña, una caricia suave en su cabello. Pensó que había sido yo o quizá mi madre revisando si estaba bien. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la oscuridad de la habitación, que solo era interrumpida por un tenue rayo de luna. Y entonces la vio. Colgada del techo, justo encima de ella, había una mujer. Su cuerpo se balanceaba suavemente sin hacer ruido. El rostro estaba hinchado y de un horrible color azulado, con los ojos desorbitados fijos en ella. Pero lo más espantoso, lo que confirmó la historia de mi hermano pequeño, eran sus pies. Estaban justo sobre la cara de mi hermana y estaban girados completamente hacia atrás, con los talones apuntando hacia adelante. Mi hermana quiso gritar, pedir ayuda, pero el terror le robó el aire de los pulmones. Estaba paralizada, atrapada, bajo la mirada muerta de esa aparición. Y entonces lo imposible sucedió. La mujer del techo comenzó a bajar, no cayó. Descendió lentamente, desenrollando su cuello como si fuera una soga de carne y hueso. Un movimiento antinatural y grotesco. Su rostro azulado se acercó más y más al de mi hermana, hasta que quedaron a centímetros de distancia. Pudo sentir un aliento helado y fétido en su piel. Y con una voz que era como el susurro del viento en un cementerio, la mujer le dijo una sola palabra: «Váyanse». El grito de mi hermana finalmente rompió el silencio de la noche. Un chillido agudo, lleno de pánico puro, que nos despertó a todos. Cuando encendimos la luz, no había nada en el techo. Solo mi hermana sentada en la cama, temblando incontrolablemente, con el rostro pálido como la cera y los ojos llenos de un horror que nunca he vuelto a ver. No necesitamos más explicaciones. Esa misma noche, en plena madrugada,
salimos de esa casa. Mi madre nos metió en el auto con lo puesto. No empacamos nada. Dejamos atrás casi todas nuestras pertenencias. Muebles, ropa, recuerdos, los cubiertos de plata de la abuela, todo. Huimos de allí como si el diablo nos pisara los talones, sin mirar atrás, con el sonido de los rasguños de las paredes resonando en nuestros oídos. Años después, cuando ya habíamos rehecho nuestras vidas lejos de Talca, un viejo amigo de la familia nos contó la verdad sobre ese terreno. Mucho antes de que se construyera la casa, ese lugar había sido un cementerio. Un cementerio clandestino donde se enterraba a gente sin nombre, a marginados, a víctimas de crímenes que nadie quería investigar. Sus almas, al parecer, seguían allí, atrapadas en esa tierra profanada. Hoy, mi hermano menor ya es un adulto, es un hombre normal y funcional. Pero a veces, cuando la casa está en silencio y la noche es profunda, lo veo quedarse quieto, con la mirada perdida, fija en las esquinas de los techos de nuestra casa actual. Dice que si se concentra lo suficiente, si el silencio es absoluto, a veces puede escuchar un sonido familiar. El sonido de unos pies caminando sobre la madera del piso de arriba, pero con un ritmo extraño, antinatural, como si cada paso fuera dado con la parte de atrás del pie. Gracias por leerme, Winston. Espero que mi historia sirva de advertencia para otros. A veces las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, lo son. Y hay algunos lugares que guardan secretos que es mejor no despertar. Estas historias nos recuerdan que no somos los dueños absolutos del espacio que habitamos. A veces somos solo inquilinos temporales en un mundo que pertenece a otros. Comunidad, estamos llegando al final de este episodio, pero antes de despedirnos quiero dejarles un último relato corto pero potente. Algo que ocurrió en un hospital de la Ciudad de México y que me enviaron esta misma tarde. Hola Winston. Trabajo en un hospital, específicamente en el área de cuidados intensivos, y una de las enfermeras más veteranas me contó algo que me dejó helado. Ella lleva casi 20 años aquí y ha visto de todo, pero hay una historia que siempre cuenta en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. Se trata del cuarto piso. Ahí es donde tenemos a los pacientes en fase terminal. Gente que ya está en sus últimos días. En el pasillo, justo al lado del puesto de enfermería, hay un panel de luces que indica qué paciente está llamando desde su habitación. Cada cama tiene un botón de llamado y cuando lo presiona, una luz se enciende y suena una pequeña campana. Es un sistema antiguo pero funcional. El problema, y aquí es donde todo se vuelve extraño, es que a veces suena una campana que no debería sonar. Corresponde a la habitación 413. Esa habitación fue clausurada hace más de 10 años. Hubo un pequeño incendio provocado por un cortocircuito en un equipo médico. Afortunadamente no había nadie dentro en ese momento, pero el daño por el humo y el fuego fue suficiente para que decidieran cerrarla permanentemente. La puerta está sellada y una placa de metal cubre el lugar donde estaba antes el número. Sin embargo, en el panel de enfermería, la luz de la 413 a veces parpadea y la campana suena. No es un sonido fuerte, es más bien débil, como un eco lejano. La primera vez que pasó, todos pensaron que era una falla eléctrica, un fantasma en la máquina, como dicen. Pero luego notaron un patrón aterrador. Cada vez que esa campana suena durante la noche, uno de los pacientes del cuarto piso fallece antes del amanecer. Sin excepción. Se ha convertido en una especie de presagio, una advertencia que nadie quiere escuchar. Los más nuevos intentan buscarle una explicación lógica, pero los veteranos, como esta enfermera, simplemente se persignan y se preparan para lo peor.
Una noche, hace unos 5 años, la campana de la 413 sonó 3 veces seguidas. La enfermera me contó que la tensión en el piso era insoportable. Ella, harta del misterio y con una mezcla de miedo y frustración, decidió que iba a averiguar qué estaba pasando. Le pidió a uno de los guardias de seguridad que la acompañara, y con una llave maestra que no debería tener, abrió la puerta sellada de la habitación 413. Dentro, el aire era pesado y quieto. El olor a humo y quemado todavía se percibe débilmente, pero había algo más, un olor dulce y penetrante a flores frescas, como a lirios o a gardenias. Era imposible, esa habitación había estado sellada por años. La luz de su linterna recorrió las paredes ennegrecidas y los muebles cubiertos por sábanas blancas. Todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, excepto una cosa, la cama. En el centro de la habitación, la cama estaba perfectamente tendida. Las sábanas estaban limpias, blancas e impecables, sin una sola mota de polvo. Y justo en el medio del colchón había una hendidura clara, como si alguien hubiera estado sentado allí momentos antes de que ellos entraran. La forma era inconfundible. El guardia de seguridad se quedó paralizado en la puerta, pero la enfermera, impulsada por una extraña curiosidad, se acercó a la cama. Tocó las sábanas. Estaban frías, pero no de una manera normal. Era un frío húmedo, casi gélido. Buscó el botón de llamado, estaba desconectado. Los cables cortados y quemados desde el incendio. No había forma de que pudiera funcionar. Mientras estaba ahí, de espaldas a la puerta, sintió algo. Una presión helada en su hombro derecho, como si una mano se hubiera posado sobre ella. El frío le atravesó el uniforme y le erizó la piel. Se quedó petrificada, sin atreverse a moverse. Y entonces escuchó un susurro justo al lado de su oído. Era una voz de mujer anciana y frágil, casi un suspiro, y le dijo: «Gracias por venir a verme, hija». La enfermera gritó y salió corriendo de la habitación, empujando al guardia que seguía inmóvil en el umbral. Cerraron la puerta de golpe y no volvieron a hablar del tema esa noche. A la mañana siguiente, 3 pacientes habían fallecido. Desde entonces nadie se ha atrevido a volver a abrir la puerta de la habitación 413. Cuando la campana suena, las enfermeras simplemente bajan la mirada, rezan una oración y esperan a que amanezca. Dicen que es el espíritu de una anciana que murió sola en esa habitación, mucho antes del incendio, y que su única compañía eran las enfermeras. Ahora ella es la que anuncia cuando alguien más está a punto de emprender el mismo viaje. Es la misma del último llamado. Gracias, Winston, por escuchar esta historia. Bueno, gracias por acompañarme una noche más. Espero que estos relatos los acompañen en sus sueños, o mejor dicho, que les permitan apreciar la seguridad de su cama antes de que las sombras decidan moverse. Yo soy Winston y esto ha sido, como siempre, una entrega más de sus miedos favoritos. Recuerden, si escuchan un silbido o unos pasos detrás de ustedes mientras caminan al baño en la oscuridad, no se den la vuelta de golpe. A veces lo que está ahí atrás solo quiere que sepas que no estás solo. Muy buenas noches y si pueden, descansen.